Nadie puede descubrirme. Lo sé todo sobre Charles. ¿El qué? Todo. Soy el único que sabe toda la verdad, y es que Charles Dickens, en 1812 a 1865, nació en Portsmouth, en el seno de una familia muy modesta. Entonces, a causa de las dificultades financieras, que su padre incluso fue encarcelado por deudas, tuvo que dejar los estudios, y con 12 años se convierte en un empleado en una fábrica de botas. Entonces, más adelante pudo estudiar 3 años, entonces es un hecho que le permitió trabajar para ser abogado. Entonces, apasionado por la literatura, luego consiguió un lugar como escenográfico de una revista. Entonces, en 1836 publicó su primer libro de cuentos que se llamaba Esbozos por voz, que fue publicado por seudónimo. Entonces, un año más tarde, que fue en 1837, reveló su identidad en las aventuras de Pickwick, que tuvo un éxito inmediato. Entonces comprendió numerosos viajes y se casó con Catherine Hoggarth. Entonces, en plena gloria, se separó de su mujer y dio conferencias por Inglaterra, Francia y Estados Unidos. En 1865 tuvo un accidente de tren y eso lo limitó físicamente. Entonces murió en 1870 y fue enterrado con grandes honores en la abadía de Westminster. Algunas de las obras más importantes de Dickens son Oliver Twist, David Copperfield y Grandes Esperanzas. Y ahora te voy a contar sobre ellas porque lo sé absolutamente todo. Madre mía, no lo sabía. Necesito que me cuentes todo. No tengo mucho tiempo, pero voy a ello. Vale, de la primera de la que te voy a hablar es de Oliver Twist, que narra la historia de un niño huérfano que pasa por infinitas penurias hasta que al final se ve realizado como persona. En esta obra, que presenta una panorámica completa de la sociedad victoriana, vemos una oposición muy clara entre campo y ciudad. Entonces, mientras que el campo representa la alegría, la felicidad, el bienestar, la ciudad, que es Londres, simboliza todo lo contrario, es decir, la delincuencia, la suciedad, la pobreza, la prostitución, el crimen o, por ejemplo, la marginación. Entonces, Oliver huye del campo y más concretamente de su último trabajo, que era ayudante de sepulturero. Entonces, para irse a la ciudad, donde cree que tendrá un futuro maravilloso, pero en realidad acaba precipitándose al mundo de los bribones, que es especialmente cuando se encuentra sometido pues a Fagin y a sus delincuentes. Luego, la segunda de la que te voy a hablar es David Copperfield, que empieza con una descripción muy pesimista de la situación de los niños de Inglaterra victoriana y especialmente en los internados. Entonces, a continuación, esta historia describe la lenta ascensión de un joven que mantiene a su tía trabajando y estudiando y que termina convirtiéndose en un escritor. Entonces, la tercera y ya por último, Las Grandes Esperanzas, que es la más larga, que es que cuenta la historia de Pip, que es un huérfano, o sea, un niño huérfano desde muy niño, que es educado por su hermana y parece empujado a una existencia muy oscura. Pero un día conoce a la extraña Miss Havisham, que vive recluida en su casa de Satis House, en compañía de su hija adoptiva, Stella, cuya fría belleza exalta y desespera a Pip al mismo tiempo. Entonces, una serie de circunstancias excepcionales permiten a Pip recibir una buena educación y tener la esperanza de heredar una inmensa fortuna. La expresión Grandes Esperanzas, que es que designa una promesa de mucha herencia. Entonces, este joven ve la ocasión de conquistar a la inaccesible Stella y Pip se va a Londres y olvida a sus antiguos amigos, renegando del ambiente modesto del que ha salido. Finalmente, cuando descubre la identidad del misterioso benefactor a quien debe todos los cambios de su vida, sus ilusiones se desvanecen, así como sus esperanzas. Entonces regresa a su casa, pero ya regresa convertido en un adulto. Entonces, esta obra puede considerarse una de las novelas de iniciación, que es del descubrimiento de la existencia. Y Dickens pone en escena a un narrador muy joven que lucha contra la adversidad enfrentándose a acontecimientos que lo sobrepasan. Entonces, como sucede a menudo en su obra, teje una intriga rica en situaciones inesperadas y golpes de efecto. La que más me gustó ha sido la última, pero necesito saber todas las características. Pues, a lo largo de Grandes Esperanzas, que es la última historia que te he contado, interviene el tema del tiempo más que cualquier otra narración de Dickens. Entonces, al principio está simbolizado por el personaje de Magwitch, que es un condenado a trabajos forzados que reclama justicia y que después resultará ser el misterioso benefactor de Pip. Y más adelante, y de forma espectacular, por la omnipresencia de Miss Havisham,
que es una eterna prometida vestida siempre con ropa de casada y que ha detenido los relojes de su casa. Entonces, son rasgos característicos de Dickens la idealización, la ternura y el sentimentalismo lleno de bondad al que somete sus historias. Entonces, este sentimentalismo contrasta con la dureza de las situaciones que presenta de forma que se puede concebir como una manera amable de denunciar una sociedad desigual y creadora de la pobreza. Y bueno, eso es todo. ¿Tú tienes algo que contarme? No, van a descubrirme, tengo que irme.